la esencia de Santa Cruz sos vos. Hola, queridos amigos, qué gusto de saludarlos. Bueno, aquí soy Sarita Mancilla, secretaria de Cultura y Turismo del municipio de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y con el alcalde Johnny Fernández decidimos crear este podcast para llegar a todos ustedes, queridos amigos, no solamente aquí de Santa Cruz, de Bolivia, del mundo. Con una finalidad, la repito así siempre y con mucho cariño, de que ustedes puedan contagiarse, que a ustedes se les pueda despertar ese sentido de solidaridad, de respeto, de servicio a la comunidad. Y lo hacemos de diferentes aspectos. Ya ven que aquí las personas que hemos entrevistado son personas donde nos han enriquecido con todas esas sus historias que han aportado sobre todo al crecimiento de esta ciudad, de esta ciudad. Y bueno, ahora tenemos a alguna persona muy especial, muy querida, por si acaso muy querida, no es tanto de emoción aquí, medio sí emocionada también, eh, porque la conozco a esta persona hace mucho tiempo, hemos estado siempre involucrados en todo este trabajo como gestores culturales y de pronto ambos tenemos unos cargos así parecidones, como decimos, y estamos disfrutando y compartiendo de todo lo que, por la que hemos pasado, ¿no? Entonces va a ser muy lindo, queridos amigos, que ustedes conozcan a Edson Hurtado. Él es oriundo de Valle Grande, es licenciado en comunicación audiovisual, escritor, investigador y documentalista. Ha publicado 6 libros enfocados en poesía, biografía, relatos y crónicas. Es escritor de artículos sobre diversos temas. Trabajó durante 15 años en radio y ha dirigido programas culturales en la TV boliviana. En 2010 lanzó el gribo Ser gay en tiempos de Evo, convirtiéndose en el precursor de la literatura LGBT en Bolivia. Ha sido jefe departamental del Ministerio de Culturas y Turismo en Santa Cruz, ha sido diplomático por Bolivia en las Naciones Unidas y actualmente es director del Centro de Cultura Plurinacional Santa Cruz. Entonces, por favor, queridos amigos, recibamos con un fuerte aplauso hacia eso. Gracias, Sarita. Muy buenas tardes. Yo muy contento de estar en este espacio tan bonito, tan necesario, que nace desde el municipio, con esta idea de poder mostrar lo que hace la gente y, por supuesto, esas ganas tan grandes tuyas siempre de producir, de hacer y de estar en constante movimiento. Así, lo que has dicho, estar en constante movimiento, y creo que es una de mis palabras favoritas ahora, esa de movimiento, y te la repito porque son cosas que deseo que se me internalicen, que ustedes las aprendan sobre el arte, ¿no? ¿Qué es el arte? El arte es movimiento y por eso vos estás hace años que haces gestión cultural y todo relacionado al arte, la cultura. El arte es movimiento. ¿Y cómo lo podemos comparar? Lo opuesto sería algo que no se mueve, que es sinónimo de muerte. Entonces, por lo tanto, deducimos que el arte es vida. Y no hay cosa más bella que celebrar la vida día a día haciendo lo que hacemos. Pero mira, ahora, como nuestro tiempo es tan cortingo y resulta que Edson, como dice, a ser oriundo de Valle Grande, un lugar que conozco, me encanta, además, tanta gente culta, si querés, culta, que ha nacido en Valle Grande y ya me han contado los motivos, lo tuvimos incluso en Comarapa, lo tuvimos a Edgar Lora, entonces, y vos decís de los valles, tanta gente culta. Así que, Edson, contanos cómo, desde allá, de tu vida, de tu familia, tus padres, cómo era, andás narrándonos porque aquí estamos ansiosos de conocerte. Bueno, yo vengo de una familia
de bajos ingresos, una familia del campo. Mis padres son profesores, ¿no? Ya uno jubilado, la otra también por jubilarse. Mis abuelos siempre trabajando en el campo, también profesores. Entonces, siempre me gusta decir que yo he tenido las dos vertientes que creo que son muy importantes para la vida, ¿no? Por Mm, un lado, el ejemplo del trabajo así es. permanente, constante en una labor sacrificada, que yo no era muy bueno tampoco, pero siempre había que ayudar algo en el campo. Y el otro es la formación, Así ¿no? es. Entonces tenía una Vos mamá lo has- que ha trabajado mucho en el campo, liderando los peones, cavando papas, ¿no? Y por ahí otro es. lado, mi papá, que me decía, hay que leer, hay que formarse, aquí hay libros, aquí hay, ¿no? Entonces Que, he ujú, desarrollado esa pasión, por decirte, del trabajo permanente, constante, que tiene que estar acompañado de la formación, ¿no? así La es. curiosidad, ¿no? Así es. Así que estuve de todo eso, además Valle Grande y todos los valles cruceños es tan lindo, ¿no? Es un clima Mm, ideal que da mucho para la producción intelectual. Mira, con William Rojas también estuvimos hablando alguna vez sobre ese fenómeno, ¿no? De los escritores, los así es. intelectuales, poetas que han nacido en Valle Grande, en los valles cruceños, ¿no? Así es. Y él Así es. siempre hace esa comparación, dice, así como chiquitos es a la música, Valle Totalmente. Grande de alguna manera es a las letras, A las ¿no? letras. A la Y al literatura teatro. y Y al al teatro, teatro. claro que Mm, sí, ¿no? sí. Entonces yo he nacido ahí y siempre curioso, ¿no? Por la comunicación, sobre todo, yo creo que soy de los pocos afortunados que ya desde chiquito sabía qué quería hacer, Ah, ¿no? eh, Entonces yo ¿te comencé, pareces a esos tantos que hemos venido entrevistando que desde chicos ya sabían ya la vocación ya qué, estaba qué clara. cosa, qué cosa? No, y que seguiste a eso, a ese llamado a tu vocación. Sí, y entonces yo ya a los 13, 14 años ya hacía radio, siempre con esta idea de comunicarme, ¿no? De expresarme y de aprender las cosas. Luego hice un poco de televisión en Valle Grande y aprendí mucho de los errores, porque claro, los que no nos formamos a tiempo, Ujú, hemos aprendido haciendo, ¿no? ujú, Nos hemos sí, así formado es, sí, haciendo las cosas. así, Tal vez no muy bien, con sí, pero errores, pero ujú, se hacían, ¿no? ajá, Entonces yo tuve la fortuna de estar muy familiarizado con la radio, con los controles, con las cámaras, los micrófonos, desde muy joven, cosa que cuando entré a la universidad a estudiar comunicación, ya para mí pues eran muchas de esas cosas, eran facilingo, era para mí, ¿no? Pues ya tenía ese... Y ahí descubrí, claro, que hacía cosas mal, muy mal, digamos, ¿no? Todo el mm, tema de la teoría, el lenguaje de la imagen, ¿no? Eso y que lo subsané en la universidad ya con la formación teórica, académica. Pero yo siempre he sido alguien muy, como un pez en el agua en la comunicación, ¿no? Sin miedo a las cámaras, al micrófono. He estado muy metido en la poesía. Yo siempre que alguien me recomienda, me pide recomendación para hablar en público, yo le digo, lee poesía en ajá, voz alta. ah, Eso te da facilidad de palabra, ¿no? La poesía, los versos, el ritmo, ujú, te ayuda a que puedas hablar qué y interesante, desenvolverte en sí, público, ¿no? sí, Y luego ahí terminé la secundaria en Valle Grande. No era un buen alumno en el colegio, tengo que admitirlo. Reprobé un par de veces el colegio, pero era porque yo era muy rebelde, ¿no? Y creo que el colegio, yo era hiperactivo, entonces el colegio no era para mí, o por lo menos el sistema o las materias, no sé todavía, ¿no? Pero yo siempre buscaba algo más, tenía otras inquietudes, me llamaban la atención otras cosas más allá del colegio. y por lo tanto tratabas de hacer vos mismo. Pero aquí has dicho, queridos amigos, estamos con Edson Hurtado, él es oriundo de Valle Grande, trabaja en comunicación audiovisual, escritor, investigador y actualmente es director del Centro de la Cultura Plurinacional Santa Cruz. Y hago un paréntesis aquí por algo que es muy importante, porque en sí, cuando hablamos de los podcasts que hacemos y tenemos referentes, personas, para que ustedes se puedan inspirar en todo este trabajo, desarrollo, unos músicos, como decir, escritor, poeta, pero algo que dijiste importante que es
porque nosotros promovemos muchísimo, recién pasó muchísimo la lectura, qué importante es, iniciaste con algo más todavía, la formación, dijiste, yo añado a eso, no existe un sustituto para el trabajo duro, y vos pusiste de llano y pleno, como dicen, el trabajo duro y también la formación desde su padre, ¿no? La formación. Pero con esto hay un plus más, el de leer en voz alta. Qué importante, y lo dijo hace poco tiempo, invitamos en la Feria del Libro a un escritor, no solamente reconocido, sino también que ayuda en la formación muchísimo, que vino desde México. Y recomendaba, está en el periódico, recomendaba mucho a los padres que los chicos lean en voz alta. Sí. Entonces, como vos dices, hace perder el miedo, o sea, pero además te desarrolla, ¿no? La Ajá. gesticulación, ¿no? La entonación, ¿no? Sí. Ayuda muchísimo. Así que, y mejor si es poesía. Yo creo que a nosotros nos ayudó mucho cuando éramos chicos, como no había televisión y pocos entretenimientos, acostumbrábamos en las tertulias que, además de escuchar los cuentos de las abuelas, se les pedía a los chicos que declamen. A ver, ahora vos cantá o vos declamá, y te ponían ahí al frente de toda la familia para que uno pueda compartir y desarrollar eso, como decir, de repente ese talento. Entonces, y aquí leyendo que has escrito, pero sigamos, ya vamos a ir, porque otra cosa también que no quiero pasarme, dijiste mi familia, y bueno, ya vamos a tocar Valle Grande, que me decías, esto es un homenaje que le hiciste un documental aquí a tu abuelo, ¿no? Así es, así es. Ya que estamos en Valle Grande, ese cariño, contanos, me dio mucha curiosidad ese cariño a tu abuelo. A ver, contanos un poquito de este documental. Mi abuelo fue un hombre que vivió 90 años. Perdón, Isa, ya vas a decir película y todo eso, todo lo que has hecho, porque me parece algo muy lindo. Yo ya lo entrevisté a él antes de irme a la ONU, y tenía siempre la idea de hacerle el documental. Perdón, ¿ella falleció? Sí, él ya falleció. Pero yo lo entrevisté, tuve la suerte, mira, me dio 2 horas de entrevista. Perdón, ¿y hace cuánto todo. de esto? ¿Será unos 5 o 6 años atrás que estuviste? Que hice la entrevista, ya, ¿no? Ya, listo. Es para que, como es una historia, tenemos que saberlo bien. Y lo entrevisté, y luego fui a Estados Unidos, volví, terminé de hacer las cosas, mi abuelo falleció, y al final terminé haciendo este documental. Y que me gustó, me interesó cruzar las dos historias, un poco la historia de Valle Grande y la de mi abuelo, que vivió 90 años y que, digamos, es un siglo de historia tenía, ¿no? Entonces decidí hacer ese trabajo que me tomó varios años y una inversión siempre personal fuerte. ¿Toda tuya? Sí, pero además con mucho cariño, ¿no? Pero me imagino, con mucho cariño. Qué bello. Y terminó un documental de 100 minutos en el que abordo la historia de Valle Grande, un poquitito hablando de su gastronomía, el carnaval, el Che, los intelectuales, la comida vallegrandina, ¿no? Y la identidad. Y en medio de todo eso está la historia de mi abuelo. Mi abuelo fue un dirigente cívico muy importante en los años 60, 70, y a través del Comité Cívico de Valle Grande hicieron las gestiones y la lucha para que Valle Grande tenga agua potable. Él junto a muchos otros notables vallegrandinos que trabajaban en ese tiempo por el pueblo. Entonces yo decidí hacerle ese homenaje en una película de 100 minutos, una película documental, y ha sido un trabajo muy lindo de poder conectarme con una persona que yo admiro mucho, y que creo que ha aportado, ¿no? Entonces el ejemplo de mi abuelo era también profesor del área rural, ¿no? Ha sido director distrital del Magisterio Rural de Valle Grande por muchos años, muy querido en el campo, en las comunidades a donde él siempre iba. Y él siempre yo le preguntaba, ¿no? Abuelo, ¿cómo usted a sus 80 años, abuelo, usted cómo es que vive tanto y tan bien, ¿no? Porque mi abuelo nunca se enfermó ni nada. Y me decía, hijo, 3 cosas: comer lo necesario, trabajar mucho y gastar la plata que se gana honradamente. Decía. Ay, qué lindo. No sean avaros, decía, no, hay que gastar la plata que usted gana.
Entonces, Qué bonito. Para recordarlo, claro ¿vieron? que sí, ¿no? A ver, de Hay nuevo. que comer lo necesario, Comer lo necesario. Aquí estamos escuchando todo. trabajar mucho Eso lo hacemos. Trabajar mucho y gastar la plata que se gastar gana. la plata que se gana. Claro, pasar, en otras palabras, también vivir la vida, ¿no? Y cómo se vive la vida, pues, viajando, compartiendo con la familia. O sea, qué lindo, qué lindo. Sí, Bueno, eso bien, me alegra porque me encanta la foto, además. Aquí sí, está, le ¿no? ¿Ves? hicimos una sesión muy Ahí bonita está, mire la foto, qué linda, en la su foto de su propiedad abuelo con las mirando. vacas, ahí en un Ajá. atardecer muy bonito en Valle Grande hicimos Sí, una muy, sesión muy de fotos. lindo, realmente muy lindo. Esa su mirada, ¿no? Ahí al campo. Así es. Lindo. Bueno, pero seguí, ya estábamos en Valle Grande. Entonces Terminé la continúa. Ya. secundaria y Ujú, me vine a Santa Cruz a estudiar como la mayoría ujú, de mis compañeros, yo un poco retrasado por esos pequeños deslices que tuve en el colegio. ujú, Pero llegué gracias a una beca que me da la Universidad Católica. En ujú. ese tiempo estaba todavía con vida el cardenal Julio Terrazas, que es Ah, de Valle vallegrandino, Grande. ¿Y te y conocía? me conocía y ¿Conocía? también me conocía su secretario personal, el padre Boris Calzadilla, que era amigo de mi mamá. Ya. Entonces un día el padre Boris va a Valle Grande y me escucha en la radio. Yo hacía radio en Valle Grande Mm, mucho tiempo y me ya. dice, ¿cuyo hijito es ese? Cuyo ¿Cuyo hijito, hijito cuyo es? hijito. Ah, es el hijo de la profesora tanto, no, sí, tiene aptitud, yo lo veo que tiene no sé qué, a ver, veremos si es que se le puede conseguir. Y me consiguen media beca en Mira. diaconía para estudiar Vaya. comunicación. Aquí tenemos a varios que han De estudiado diaconía, aquí, claro que y sí. en diaconía, varios Y chicos. ahí ya Ujú. lo conocí al padre Hugo Ara, ¿no? Yo entré como a los 2, 3 años después de que empezó diaconía, entonces fue un momento muy, muy lindo para la Mm, universidad, ¿no? ujú. Y como te decía, ahí fue pez en el agua, ¿no? Y estaba en la radio. No, pues ya Y además está. con grandes figuras de la comunicación, ¿no? La profesora Gloria Morales de Sánchez, por ejemplo, ¿no? De Ujú. Radio Marítima. Ah, Y yo me identificaba mucho porque yo era radialista también, ¿no? ujú. Entonces me gustaba muchísimo eso. Y ahí fui trabajando, fui estudiando, abriéndome campo. Ya. Los que no hemos tenido, digamos, muchas ventajas o no hemos tenido muchas formas, digamos, fáciles, ¿no? Ujú, Nos ha tocado siempre trabajar el doble y ujú, trabajar más ujú, para ujú, conseguir las cosas, ujú, ¿no? Quiero ujú, decir, los que no hemos tenido privilegios, ¿no? ujú, ujú. O Sí, dinero sí. o apellido rimbombante, ¿no? Ujú, O ujú, no hemos nacido en una cuna de oro, ujú, nos ha tocado trabajar el doble, el ujú, triple para ujú. poder hacerlo. Pero ese creo que siempre ha sido un mérito más, ¿no? Además, creo que yo lo veo más que un mérito, un aprendizaje, donde yo tengo un hermano que me dice, si yo lo perdiera todo lo que he hecho hasta ahora, lo volvería a hacer. Claro, Porque, ya exactamente, aprendí a hacerlo. porque lo hizo solo, ¿no? Lo hizo desde cero, como dicen, desde cero, ¿no? Sí, Entonces, 000, más o menos, como las copias estas que sí. tienen, la 00. Entonces creo que eso es algo eso es lo que te hace caminar por la vida Sí. con seguridad. Y la necesidad, ¿no? Yo veo a mucha Ujú. gente ahora que sobre todo los jóvenes de esta generación que tienen la comida, tienen el techo Y se y conforman. se conforman con eso, Ujú, ¿no? Entonces a nosotros en algunas partes no había comida, entonces ujú. había que salir a buscar, ¿no? Entonces la necesidad mueve, ¿no? Así, Y esa necesidad totalmente. interior Ujú, también que vos decías de la vocación, de ujú, perseguir la vocación de ujú. hacer Así. cosas, también mueve. Y ahí estuve estudiando en diaconía hasta que uno de los catedráticos me invita a trabajar en Radio Santa Cruz Ujú, en el programa de IRFA, del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, ujú, y me integro al plantel, ¿no? ujú. Y luego estuve como unos 2 años haciendo un programita en la noche y me llama un día Sebastián Molina y Ajá. me dice, Edson, te hemos escuchado con mi papá, con Carlos Hugo, Así es. y queremos invitarte para que puedas unirte al equipo de CEPAT y Mm, trabajar. Y mira, se ha ido dando, todo se fue se fue dando. dando cuenta, una cosa llevó a la otra, ¿no? Entonces Mm, trabajamos muchos años con Sebastián Molina, el tema, yo publiqué mi primer libro con él,
Ujú. Los dos publicamos, ¿no? Hemos tenido una amistad muy grande, muy fuerte con Sebastián, con Carlos Ujú. Hugo, con todo ese entorno. Y ahí ya me voy entrando mucho más ya al ámbito artístico, cultural de Santa Cruz, ¿no? Y ahí ya voy conociendo a gente tan valiosa como Ronaldo Vaca Pereira, por ejemplo, ¿no? Em, y grandes amistades que he tenido durante muchos años, en mucha medida gracias a Sebastián, ¿no? Que Sebastián siempre estaba metido en todas estas cosas. No, sigo mencionando cosas, queridos amigos, interesantes, como es cuando hacemos las cosas bien, porque también eso es algo que tenemos que saberlo. A veces hacemos las cosas por ahí, como decir, porque nos las enseñaron y las hacemos automáticamente, pero creo que tenemos que tener conciencia siempre, sobre todo, quiero decir, y cuando tenemos conciencia, es como que sabemos claramente cuáles son nuestras metas, ¿no? Entonces, pero a lo que quiero llegar es esto que es importante, que no somos invisibles, somos completamente visibles. Y eso es algo que me gustaría siempre también contarlo, porque creo que de repente, personalmente, mirando para atrás, no era consciente. Por suerte que me fui bien instruida, educada como para hacer las cosas bien. Y resulta eso, como no somos invisibles, de alguna forma, digan, voy a decir la gente o la ciudad, te, o sea, tus acciones te visibilizan y de pronto te conectas, como uno dice, de una manera natural con ese otro o esa otra energía y se unen para enriquecer y hacerla más grande. Y es así como se van dando las cosas. Vos decís, ¿de cómo llegué aquí? O sea, no es de la nada, es porque justamente vamos visibilizando todo nuestro trabajo, nuestras buenas acciones y ojo, que todo mundo te está mirando. Entonces, lo que hay que hacer es hacer las cosas bien, con entusiasmo, que de seguro, no es que te vienen y te tocan, nadie te toca las puertas. Uno automáticamente con ese tu saber, con ese tu trabajo, con esa tu optimismo, con esa tu energía positiva, no lo duden que se van a conectar con esa energía positiva también. Bello lo que me estás diciendo porque es como que cada vez aclara ciertas situaciones que yo escucho acá con las personas que, como te digo, hablando del éxito, exitosas, que el éxito no necesariamente es la plata, sino cuán feliz es una persona con lo que es y con lo que hace. Entonces, aquí estamos con Edson Hurtado, pero sigo repitiendo, actualmente él es director del Centro de la Cultura Plurinacional Santa Cruz, por si acaso la que queda sobre la calle René Moreno al frente de la Clínica Lourdes. Lourdes. Siempre doy las direcciones para que vamos también, yo también hablo, vivimos aquí, esto se está dando desde el distrito 11, hay que conocer la ciudad y hablar que los distritos, no, el distrito 5, nosotros, aquí la ciudad, el centro histórico, está en el distrito 11 y el centro de la cultura también. Así que bueno, seguimos por ahí, Edson, seguí Así es. contándonos que va muy interesante. Y me gusta mucho esta idea de que las cosas se van dando de una manera natural, pero es porque uno va haciendo las cosas, ¿no? Entonces, Que no paraste, dijiste. claro, yo seguí haciendo y es otra de las cosas que siempre, a veces cuando charlo con algunas chicas, algunos chicos de esta generación, siento mucho que no han desarrollado esa tolerancia al fracaso, ¿no? Que la gente ahora quiere ser exitosa, rica, millonaria, famosa, viral, De un saque. de un saque mañana, ¿no? Sí. Y creo que todavía no se entiende que todo es un proceso que conlleva éxitos, avance, muchos fracasos, ¿no? Y que en algún momento, si uno sigue haciendo las cosas, le va a salir bien, Así es, ¿no? perseverancia. Perseverancia, constancia, disciplina. Disciplina, No sé exactamente. si somos de la vieja guardia, de esa No, educación de soy la bien más familia. joven. Pero yo No, vengo pero de la vieja guardia, donde claro, era de nuevo, era trabajando, ser disciplinado, constante. Eso claro, creo que, además que si te pones a pensar, Valle Grande o decir, un pueblo alejado de la ciudad. así es. Entonces, mucho más difícil para los jóvenes, pero sin embargo, tenían todo.
Sí, hay todo, ¿no? Desde la formación y... Claro, y la Ay, sí, inspiración, además de tantos vallegrandinos ah, que han salido y que han así hecho es. cosas interesantes, ¿no? Mm, Entonces luego bueno, de eso ya me pongo más en la movida cultural, artística, y ahí tengo el gusto de conocerlo a Puki, ¿no? A Óscar Gutiérrez mm, Peña, casualmente también de orígenes vallegrandinos, y empezamos a hacer la poesía en La Calleja, ¿no? ajá. Yo estuve los primeros 2 años impulsando eso y haciendo mi programita de radio en la noche y trabajando. Por eso digo, yo he tenido, en algunos años he tenido 3 trabajos al día, ¿no? Entonces Sí. trabajaba en el día en un canal de televisión, en la tarde trabajaba en el CEPAT y en la noche trabajaba en la radio. Salía a las 12 de la noche Ay, por Dios. de la radio, así por unos 2, 3 años, ¿no? Porque Bueno, se dieron las se dieron y oportunidades. tenías la salud y las ganas, Exactamente, ¿no? De exactamente. hacerlo. Sí. Entonces, yo siempre he pensado que hay que hacer las cosas Sí, sí, sí. y si te dicen qué Imagínate. importante eso, Qué ¿no? importante es decir sí, Sí, siempre, también, siempre. también, claro que sí. Y bueno, luego empiezo ya a escribir con Sebastián mis primeros libros, luego el Centro Patiño me auspicia la investigación de la biografía de los taitas del Beni, me voy al Mm, Beni un año a trabajar, a mm, investigar. Ese fue mi primer libro en serio, ¿no? ujú. Em, y me dio muchos reconocimientos, ¿verdad? Porque fue una investigación muy, muy Qué profunda que hice sobre interesante. ese grupo de los años 60 del Beni y que realmente llamó la atención. ¿De quién de los un poquito Los conta? Taitas del Beni es un grupo de música folclórica, pero muy adelantados a su época, que nacieron en Trinidad cuando realmente era un pueblo pequeño, ¿no? En los años Ujú, 50, 60 ujú, y sacaron éxitos impresionantes, pero como nuestro país no era no tenía una caja de resonancia muy amplia, mm, se quedaron ahí. Pero a mm. mí me llamó la atención, ellos cantan son ese, te quiero más que a mi vida, No te me, quiero más que a mis ojos, no me digas. ¿no? Es más o menos de la época que cuando se crearon los cambitas. Claro, claro, un O sea, poquitito fíjate antes, vos claro, desde esa cómo época. es, ¿no? Cómo, o sea, las cosas. Bueno, seguí contando ahí. Y eso ya me da un nombrecito, porque hay que hacerse un nombre también, ¿no? No es que un Ujú, día, como vos decís, nadie va a tocarte la puerta mm. y te va a decir, oiga, ¿quiere ser usted famoso, ¿no? Pero ¿Quiere usted eso tener un nombre? ajá, como investigador. Claro, sí, sí, ¿no? Entonces ¿Y ellos siguen todavía o ya fallecieron? varios han fallecido, yo ¿Eran estuve con varios? algunos, sí, sí, era un grupo como Los Panchos, así, ¿no? Con Ah, unas guitarras maravillosas en el ¿cuántos Beni. eran? 5 han sido, ¿no? Y el Ya, fundador Maya Tanaka, que se suicidó, fui a investigar yo su ¿por qué? suicidio, su muerte. No quedaron claras las Ya, situaciones, pero fue muy apasionante pero cómo entrar no. en ¿Y esa los otros? historia. ¿M? Y se venden todavía? Sí, ¿Cómo es todavía y hay las regalías discos, ¿no? de las ventas? O sea, ¿ya son libres o cómo? No, no, mira, una de las cosas que dijo uno de los entrevistados de ese libro para esa investigación era que en esos tiempos pues no habían contratos y lo que te pagaban era un disco, ¿no? Yo te Ujú, doy unos cuantos discos y las grandes discográficas de esa época, ujú, Lira, Discolandia, ¿no? Todas esas siempre se quedaban con los derechos, ¿no? Y hasta ahora ujú, tiene los derechos ujú, fonográficos, se llama, ¿no? ujú, De las grabaciones que ujú. hacían. Entonces fue muy, muy linda Qué esa etapa, ¿no? interesante. Mm, De hacer una cosa así tan, tan grande. Y luego ya fui dándome a conocer, publico El ser gay en tiempos de Evo, ujú. que fue como Un boom. un boom, ¿no? Ujú, Hasta con entrevistas en CNN, ¿no? así En la es, BBC de me Londres acuerdo. y marca Ah, un antes y un después, y esto lo digo muy humildemente, ujú, en la literatura, ¿no? Porque ujú. es considerado ahora el primer libro que habla del tema LGBT Abiertamente. abiertamente, ¿no? Con un Ujú, título además tan llamativo, así ¿no? es. En ese tiempo, em, y que de alguna manera ¿Cuántos, visibiliza. cuántos años, bien importante ese tema, cuántos años han pasado? ¿Cuándo lo presentó? Yo me acuerdo, 2010, ¿puede haber sido? 2010, sí. Ay, mira, que le calculé Claro, más ya de una. estás en la Cámara del Libro ya, el No, claro, 2010, ¿no lo ves? presentaste en la Feria del Sí, Libro, sí, ¿no es sí, verdad? claro que sí. Claro, me acuerdo. 2010. Pero, ¿te acuerdas? O sea, yo me acuerdo, hubieron repercusiones, pero repercusiones positivas. Sí, O ¿sabes? sea, por No, eso, a ver, ¿cuánto han pasado hasta ahorita? 22, 12 años. 12 años.
Me acuerdo de eso y eran repercusiones positivas. Sí, hubieron muy pocas repercusiones negativas, ¿no? No las recuerdo las negativas, Nadie fue a honestamente. querer quemar mis libros, Nadie, nada, y ¿no? nada, y la presentación, Fue- sí, la verdad que me asombró cuando, sí, es que lo recuerdo y creo que me da eso cierto orgullo porque en una feria de libro eh, que se pueda dar una apertura así tan importante y que haya sido, como decir, bien, como debería ser, normal, ¿no? De mucha, con buen público, repercusiones de prensa, como decir, entrevistas, Sí, 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 bien. ¿no? Y Ujú, fue muy requerido por el público porque, bueno, sí. el título tenía ese gancho Ujú, comercial. sí, Y en todo caso fue un libro que, bueno, es el único libro que se vendió, de todos los que publicaba, es el único que se vendió por obvias razones, pero que ha desatado después muchas otras publicaciones, ujú, muchos otros ujú, escritores han seguido, ¿no? Y ujú, ujú, por ahí siempre me encontraba con un chico, una chica que me decía, yo leí su libro y lo sentí más cercana a mi realidad, ¿no? De lo que estaba ujú, pasando, ujú. o Ayudó, padres de familia que ayudó me decían, mire, yo tengo mi hija que es lesbiana, mi hijo que es gay, y su libro me ha desde un sensibilizado, ¿no? acercamiento. He podido entender que no estoy solo, que no soy el único, que no es, ¿no? Sí, Entonces fue de alguna manera también sirviendo para eso. qué bien, qué maravilla, qué bien. Bueno, estamos aquí con Edson Hurtado, con una charla muy amena, como siempre, y sobre todo interiorizándonos de una persona, como dice él, que se ha hecho desde abajo, desde abajo. Y eso es importante porque, pero tuvo mucha buena formación en chico por sus padres, ejemplo de mucho trabajo, valores, y ahí están. Entonces creo que esa es la fuerza que no, o sea, que la tenemos siempre y que nadie nos las puede arrebatar porque está aquí adentro, ¿no? Aquí adentro. Sí, yo creo que siempre hay una pulsión, hay una forma, ¿no? Sí. Y luego, ya con el paso de los años, seguí trabajando en algunos proyectos, hice consultoría, siempre buscándome la vida, ¿no? Porque Ujú, sí, así me enseñaron, ¿no? Que hay que así es. trabajar, hay que buscarse la Sí, vida, pues. hay que tocar 100 Ujú, puertas ujú. y una se va a abrir, Así pero hay es, que tocar 99 antes, así ¿no? es. Y ese 99 decían, un 99 es esfuerzo y el 1%, los grandes dicen, tengan la seguridad, 99 es el esfuerzo, el pulmón que le ponen. Y 1% es la formación. Así es, Así es, o ¿no? sea que creo que es más o menos eso, ¿no? Sí, y al final, después de tanto intentar, bueno, se consiguen las cosas, ¿no? Sí. Y ya en el año 2014, em, me encuentro con el ex ministro de Culturas Pablo Brooks Pablo Brooks. Ajá, sí. y Un gran ministro. gran Gran, trabajo, pero además gran maestro ministro. también, ¿no? O ¿Ah? sea, alguien que ha formado, ¿no? Y que Sí, sí, muchos de hemos lo que aprendido. lo recuerdo perfectamente. Y nos encontramos en un evento en La Paz. Y me Ujú, dice Edson, vamos a abrir la oficina regional del Ministerio de Culturas en Santa Cruz ujú. y nos gustaría que lo dirijas, ¿no? Claro, en ese tiempo yo no tenía idea de la burocracia No, pues, estatal, lógico. no sabía cómo funcionaba nada, yo no sabía si quería ser funcionario público, ¿no? Con horarios, con cosas así, ¿no? Pero mira, yo sé reconocer una oportunidad. Mm, Y lo pensé 5 segundos y y dije, le dije que sí. Lo tomé como un reto además, ¿no? O sea, ujú. me dan una oportunidad, tengo que asumir ese reto. Imagínate, te invitan, Claro, más o menos, hello, como dicen los chicos, claro, hello, te estoy invitando. claro. Claro, no, bien. Y ahí fue también casi como volver de cero, casi como empezar de cero, ¿no? El aprender todo el andamiaje burocrático, administrativo, el lenguaje administrativo, Totalmente. el aprender cómo funciona el Estado, ¿no? Cuáles son las vías, em, cómo mover un peso del Estado para ayudar, para fomentar, para Mm, hacer eso, sin que después me lo cobren, ¿no? Porque si uno lo hace mal,
al final te lo cobran, ¿no? Ay, Al por Dios. funcionario público. Mm. Entonces ha sido otra vez de cero, el contador de cero, y empezar otra vez a aprender, a conocer la gente, las dinámicas de la burocracia, porque yo siempre, y lo hemos dicho en alguna vez, ¿no? Yo creo que la burocracia no hay que tenerle miedo, sino que hay que conocerla. Hay que Sí, saber sí. cómo funciona, porque si uno la conoce, ya puede ir sabiendo, Ujú, yo puedo hacer esto de esta ujú. manera, ¿no? Así es. Estos fondos que son O tan sea, restrictivos. que es posible, pero que tenés que darle la es- vuelta dentro de un orden legal, más o Exactamente, menos, de la norma. totalmente No hay que vulnerar la No, norma, eso, ¿no? Pero exactamente. hay que conocer la norma Así es. para saber cómo Sí, uno sí, puede así es. hacer gestión cultural. Porque es fácil hacer, no, bueno, fácil entre comillas, digo, ¿no? Es fácil hacer una casa, una escuela, una carretera, ¿no? Esas cosas. Pero hacer cultura Mm, desde el Estado mm, es el doble de difícil, ¿no? Porque hay que hacer toda la gestión ujú, y hay que ujú, encontrar los modos, sin vulnerar la norma, repito, ujú, para invertir en cultura, ¿no? Y ujú, siempre es difícil justificar esa inversión, ¿no? Porque hacen la escuela, hacen la carretera, ujú. hacen la casa y ahí está la justificación, ¿no? Está Sí, la casa, claro, está... ahí está. En Pues, cultura la tenemos más difícil. ¿Cómo claro, justificamos? tenés que tener ese fiscal bueno, que visibilice el servicio y el impacto que ha hecho ¿cómo se llama? En la En la sociedad, sociedad. ¿no? Así nomás. Mm. Y de ahí ha sido un trabajo, yo ahora ya desde lo lejos, creo que ha sido muy, muy satisfactorio, a pesar de que ha sido muy Ujú. difícil. Creo que fueron 3, 4 años que Estuve estuviste. casi 5 años Ajá, en el Ministerio de Cultura. ya. Pero me ha tocado una maravilla, ¿no? Ese reto que yo asumí Ujú, con la batuta de Pablo Grux, luego ujú, Marco Machicao, ujú. estuvimos trabajando en eventos muy importantes, ¿no? La cumbre G77 más Ay, China, que fue un sí, evento fue mundial que se mundial, realizó que aquí, fue bien, muy bien, exigente, muy ¿no? exigente, lo recuerdo Y perfectamente. además la seguridad de Ujú, los mandatarios, ¿no? O sea, ujú. Sí. todo fue aprendizaje, ¿no? Y luego la Ujú. llegada del Papa Francisco, también estuvimos a También cargo te aquí en tocó Santa eso, Cruz, me mira. tocó eso. Y Ajá. luego el Dakar, que también era otra cosa más Que también, grande. que pasaba. Los primeros 2 años estuve yo encargado o trabajando en el equipo en Ah, Uyuni, ¿no? Había que ya, desplazarse a ya, Uyuni, había que ya. trabajar mucho. Ah. Entonces me ha tocado enfrentar todos Oye, esos pero buenísimas experiencias, ¿no? Claro, claro. O sea, ya lo próximo que voy a hacer es organizar un concierto de los Rolling Stones, Ay, digamos, y yo te apoyo. porque hemos hecho una misa para 1 millón de personas Mm, junto con el municipio, ¿no? O sea, para esa cosa mm, además teníamos que trabajar todos, ¿no? mm. Qué Para, interesante, ¿no? me está contando y me está haciendo soñar así con verdad. Con esas cosas No, que pero estos realmente, proyectos grandes, y ¿no? que nuestra ciudad Deberíamos está hacer algo con él. con algo Capaz que así, ¿no? podemos presentar, claro, es que Porque cuestión de nuestra ciudad, presentar entre las dos instituciones al Estado un proyecto así grande, grande. sí, eh, porque además nuestra ciudad tiene todas las no condiciones, tiene tenemos todas las capacidades, todo ciudades. el talento, la gente. Yo Yo creo que estoy de después de acuerdo. esas experiencias que te digo, Santa Cruz ha demostrado que está a la altura Dura, ajá, para, te digo, para una misa hacer, de 1 millón, una sí, cumbre mundial sí, de sí, sí, sí. presidentes. Estamos listos así Sí, por eso para todo, a ¿no? mí ahora por si acaso estamos en plenas mesas redondas, por decir, hablando del centro histórico, y nosotros desde que entramos, o sea, no paramos, ¿no? De hacer actividades, o sea, está bien el arreglo, las condiciones, pero tenemos talento por demás de sobra, Totalmente. y volviendo a esto, porque veo que vos haces muchas actividades ahí ¿en qué están más enfocados ahora en él? Bueno, nos estamos pasando por ahí muy rápido. Ahorita te termino de contar Sí, yo esta parte de la de burocracia. sí, contá porque es importante que Y, conozcamos. Y ha sido una manera de aprender también, ¿no? Entonces, Mm, luego de eso, me invitan para formar parte del equipo de la misión de Bolivia ante las Naciones Unidas en Nueva York, ujú. en los 2 años que Bolivia estuvo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Que por primera vez
estuvo 2 años en el Consejo de Así es, Seguridad. Qué correcto. interesante. ¿Y eso qué año fue? Eso fue 2017 y 2018. Yo me En fui un el poquitito Consejo, en el Consejo de interesante, ¿no? Seguridad. Ya, ¿y El eso qué El significa? Consejo de Ajá. Seguridad de las Naciones Unidas es la mesa más alta de la diplomacia mundial, ¿no? No hay nada más Qué, arriba de eso. qué interesante. Y me tocó formar el equipo como experto en comunicación para trabajar junto con los otros 12 miembros del consejo, hay Ujú, ujú, permanentes y hay que son que van rotando cada 2 años, ¿no? ujú. Entonces, era en Nueva York, estuve como 2 años y medio porque tenía que trabajar en la misión y fue otra experiencia así Maravilloso. maravillosa, pero además muy exigente, ¿no? Porque no solamente es la responsabilidad de estar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino de vivir en un monstruo, una ciudad monstruosa como Nueva York, Pero ¿no? ¿qué hacías en sí? ¿Cuál era tu Mi, oficio mi trabajo era coordinar la comunicación del Consejo junto con todos los otros miembros del Consejo, del ¿no? Entonces, Consejo de la a misión. nivel Así es, mundial? a nivel mundial, ¿no? Entonces, Wow. habían Sudamérica, me comunicados, imagino. claro, no, habían Ujú. comunicados que sacaba el Consejo y que todos los miembros del Consejo tenían que estar de acuerdo. Entonces, ahí otra vez volví a cero y tenía que aprender lenguaje diplomático, qué palabras son las Wow. que se usan, cuáles son las dinámicas, cómo Mm, funciona la Secretaría del Secretario General de la ONU, ¿no? Em, qué entonces interesante. fue así una cosa muy grande y al mismo tiempo enfrentarse a una ciudad como Nueva York, ¿no? Con, no sé, 25 millones de personas con las que estás Tremendo, conviviendo, tremendo, ¿no? sí. Muy fuerte, pero fue Otra otra experiencia experiencia increíble, muy sí, importante sí. porque aprendí, eh, además vi de cerca cómo funciona el mundo, ¿no? Y Mm, ahí te enteras de los vericuetos y los aliados y los no aliados y cómo se mueve el mundo, ¿no? Realmente quiénes mueven el mundo ahí arriba. qué bárbaro. Entonces fue una cosa muy, muy linda, ¿no? Ujú. Mejoré mucho mi inglés también, que me También. había ido con Ajá. un inglés no muy bueno, pero allá Ujú, pude mejorarlo. ujú, Contribuí un poquito al país, ¿no? ujú. Claro Trabajando que ahí en sí. una cosa y Ujú. aprendí mucho, sobre Pero todo, ¿no? Y seguro. aprendí muchísimo. Seguro, qué maravilla, qué lindo, ¿no? Qué bello, porque al fin y al cabo son, como te digo, son esos aprendizajes y es como que vas haciendo tu colchoncito sin querer, ¿no? Ese abono, ¿no? Que vas enriqueciendo tus raíces, ¿no? Y Claro, mientras, pero eso ajá, ahorita solo se hace haciendo, haciendo, lógico, haciendo, haciendo y haciendo, haciendo, haciendo. Y ya después cuando uno ajá, tiene tantos años dice, mira, no es solo mi currículum, sino es todo lo que he todo aprendido, lo que sé, todo lo que sé y todo lo que me ha costado aprender, porque hay cosas que no te enseñan, ¿no? Hay no, gente que pues, no te enseña claro, y uno tiene que yo aprender. sé, ya, es como que te van preparando para jugar en las ligas mayores. Así es, ¿no? Y uno se va preparando también para eso, Así ¿no? es, así es. Entonces pasaron esos años, volví de Nueva York y entré directamente. Yo he sido muy afortunado, ¿no? En ese sentido, porque por todo eso que estábamos hablando hace un momento, al final terminaban ofreciéndome Otra cosa. trabajo, ¿no? Otra cosa, entonces Qué salía de una belleza, y salía de bello. otra, pero es porque siempre he ido haciendo, ¿no? Entonces, como vos Claro. decías, visible, Ajá. ¿no? Los medios han ayudado mucho también Ujú, y me invitan a formar parte de Intervenciones Urbanas, el ujú, proyecto de 2019 del Ministerio de Planificación del ujú, Desarrollo. Y ahí ya estamos con una política muy grande, ¿no? ujú, De apoyo real, ujú, decidido, con fondos a todo el ujú. espectro de las De artes, de las acuerdo. culturas, Espectacular. que El creo que resultado que el dio. resultado, y Sí, hasta el sí. día de hoy se está Hasta viendo ahora. eso, ¿no? Y Yo las espero. oportunidades que se les dio muchísimo, ¿no? Claro, Con claro. Yo ahora veo, proyectos. por ejemplo, estas películas que están triunfando en el exterior, que reciben Ujú. premios, todo Son fue de intervenciones dimensión. urbanas, ¿no? Qué importante es el apoyo, ¿no? Económico, Sí, porque fue así, fue bien generoso sí, el apoyo y gente que hizo uno, dos, y creo que aprendimos todos, creo que para presentarnos con proyectos, con cuán proyectos. importante es hacer un buen proyecto. Me acuerdo, me acuerdo aquí ¿cómo se llama? En la Casa Melchor Pinto, reuniones, Hicimos talleres, sí, talleres para
que todos puedan presentarse. Y Sí, creo que se han pues, beneficiado de todo el país. todo el Todo el país. país, ¿no? Sí. Ha sido Ajá. una experiencia muy linda también. Hasta ahora estamos viendo los resultados ¿Cuántos de esa años? ¿Un año? intervención. ¿2 años fue eso? Un Un año año estuvo, fue, un ¿no? año, Lo ¿no? de intervención. Tengo entendido que se va a lanzar pronto de Bueno, nuevo ese programa, otro. ojalá, Ajá. porque yo creo que es una política pública que beneficia al Ujú, final al mucho. sector, Sí, ¿no? sí, sí. Beneficia al sector Sí. artístico y Y cultural. no, y ya está preparada, la población está preparada para recibir este tipo de retos, como decir, porque creo que, por ejemplo, no, me imagino que igual cuando se presentan ahí al CCP es con un proyecto, Así ¿no? es, Más o sí. menos. ¿Por qué no le Un vas proyecto indicando sencillo. sencillo a la gente para el que se quiera acercar de contar qué pueden presentar, cómo lo pueden presentar? A ver, contanos un Así es. poquito. Bueno, nosotros en el Centro de la Cultura Plurinacional es un centro que depende de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Trabajamos aquí en el centro de la ciudad, en el Distrito 11, como lo decía Sarita, y tenemos nuestras puertas abiertas para todos los gestores, artistas, gente relacionada a la cultura, activistas que puedan presentarnos proyectos. Somos una institución que depende del Banco Central, así que tenemos ciertas restricciones Sí. muy estrictas, ¿no? En cuanto a tiempo, a fondos, a planificación. Es un poco más difícil poder ser flexibles, pero aún así logramos nosotros hacer muchas actividades. Nosotros trabajamos en artes visuales, trabajamos en teatro, en música, en investigación y en literatura, sobre todo. Como somos un centro cultural, podemos trabajar en muchas cosas, pero nuestra vocación son esas cosas, ¿no? Las artes Ya. visuales, las artes plásticas, el teatro, la música, la investigación y la literatura. Entonces, ustedes pueden presentarnos proyectos para recibir fondos de la Fundación del Banco Central, ¿no? Es un proyecto sencillito que tiene que tener objetivos, que tiene que tener cronograma, presupuesto y sobre todo justificar para qué se va a hacer esto, ¿no? Cuánta Ujú. gente se va a Mu- beneficiar, porque al Muy final de cuentas, parecido a la Casa sí, de la porque al Cultura. final de Ajá. cuentas es una cuestión social, ¿no? Sí, sí, Nosotros no claro. ganamos, el banco no gana No, de nadie. eso, Sí. pero tiene que haber una Gana la ciudad. retribución, ¿no? Entonces hay que demostrar cómo va a ganar la ciudad, cómo Ya. va a ganar la sociedad, ¿no? Ujú. Y nosotros tenemos instalaciones muy grandes, muy amplias, que las cedemos siempre y cuando nos hagan solicitudes con 3 meses de anticipación, Ujú. porque tenemos muchas solicitudes, tenemos muchas actividades y necesitamos organizarnos, ¿no? Claro. A veces nos van a Ujú. pedir la sala para pasado mañana. No, Y no. digo, no se puede, Difícil, ¿no? Tenemos difícil, una lógico. programación anual, luego Ujú, una trimestral y luego ujú. una mensual que ya Ya. está hecha, ¿no? Ujú, Entonces, alguna gente a veces no entiende que hay ujú. un trabajo serio, ¿no? Que Sí, sí, queremos sí, trabajar sí. de manera Sí, sí, seria, porque si sí. no, de ahí no te puede, y es más, el problema es con la gente que nos pide a destiempo, ¿no? Porque Sí. ahí yo no le puedo apoyar con comunicación, no le puedo No, apoyar con pues, claro. técnicos, no le Ujú. puedo apoyar con un montón de cosas. Si me lo pedís con 3 meses de anticipación, Tenés todo. yo me organizo y vas a tener luces, todo, digamos, ¿no? Lo que Ujú, tiene que. Entonces, ahí estamos trabajando en muchas áreas en el CCP, con una vocación siempre de formación, ¿no? De ujú, abrir las puertas a las nuevas generaciones, siempre ujú, pensando en los jóvenes, en formar. ujú, Y desde el año pasado hemos comenzado nuestra itinerancia. Entonces, ahora el ujú, CCP sale. ¿No? Ya ujú. no está Claro. solamente ahí, hemos hecho actividades en municipios, en barrios y en otros departamentos, Ujú, siempre en esas áreas, ¿no? De ujú, música, de presentaciones, ujú, de investigaciones. Em, y estamos trabajando mucho el tema de redes, ¿no? El tema de ujú, producción audiovisual. ujú, Por primera vez el CCP tiene una política de comunicación clara, ¿no? Que ujú, está ujú, haciendo que tengamos ujú, una ujú, visibilización un poquitito ujú. más grande, porque Excelente. la pandemia nos ha obligado, Nunca ¿no? aprendimos, pues. Ujú. Hemos aprendido en la Claro, pandemia que ahora claro. hay que hacer productos de calidad, Así es, hay que acercarse a la gente, ¿no? Y así la es. gente está ahorita en el celular, en la computadora, ¿no? Siempre, sí. Entonces hay que trabajar también por ese lado. Sí, 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 no, excelente. Queridos amigos, estamos con Edson Hurtado, él es director del Centro de la Cultura Plurinacional Santa Cruz, además de escritor, comunicador, audiovisual, investigador, documentalista, ha publicado varios libros. Y bueno, aquí
lo que nosotros deseamos, como siempre decimos, es que estos nuestros invitados sean fuente de inspiración, de que las cosas no se logran de la noche a la mañana, pero ahí está. Lo importante es estar haciendo las cosas bien y conectado. Y hablando de conectados, Edson, ¿cómo te sentís, sobre todo hablamos del Centro de la Cultura Plurinacional, en este momento así con Santa Cruz? ¿Qué apoyo, qué necesitarías, qué desearías soñar? Veo que además el edificio le falta, ¿no? Entonces, ¿cómo te ves? Un año hace recién que has estado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus sueños, tus logros? ¿Qué deseas eso? Mira, hemos Seguro entrado, que los tenés. claro, he entrado al centro también por la invitación del Consejo de Administración de la Fundación del Banco Central de Bolivia, Yeah, con la firme intención de abrir más el centro, ¿no? yeah. De que nuestra noción de cultura que se manejaba hasta hace muchos años, hasta hace no muchos años, siempre ha sido elitista, siempre ha sido de la alta cultura, y que creo que hay que abrir los espacios Ujú. a las culturas populares, a las culturas urbanas, ¿no? Que no sea solamente un recital que nos encanta, por supuesto, ¿no? Claro. De piano, de un consagrado pianista, sino que sean estos chicos que hacen hip hop y rap en el plan 3000, ¿no? Ujú, Estos ujú. chicos que De hacen acuerdo. grafitis y que hacen obras de arte Ajá. realmente en las paredes, Ujú, o que sean las fiestas populares de nuestros pueblos, ¿no? ujú. Creo que lo estamos demostrando, el Gran Poder. Ahora nosotros el año que viene estamos planificando todo un trabajo con danzas folclóricas de tierras bajas, ¿no? Ujú. Entonces, darle la oportunidad para que todos puedan presentarse ahí, ¿no? Y no hacer de grandes fiscales del arte que dicen, no, eso no es arte, no puede estar aquí, ¿no? O eso es del pueblo, no puede estar aquí, ¿no? Creo que Abrirnos, hay abrirnos, que abrirlo a abrirnos. todas las expresiones culturales y sobre todo a los jóvenes. Yo creo que ahora ha Así es. cambiado completamente todo, nuestra cultura va evolucionando, se va Mucho, enriqueciendo, mucho. Así va es. cambiando, va incluyendo ciertas cosas, ¿no? Entonces hay Sí. que abrir eso. Y la otra cosa que quisiera hacerlo, estamos haciendo todo lo posible, es terminar la segunda fase Ajá. del Centro de la Cultura ¿Cómo Plurinacional. no? Porque el espacio está ahí, está hermosísimo, Y el ¿no? proyecto que Ajá, se hizo ajá. contemplaba un teatro Sí, para la pues. ciudad, ¿no? Sí, lo recuerdo Y perfectamente. intentaron hacerlo, intentaron Ujú. levantarlo, pero todos los temas, que es un problema del centro, yo ya lo he ido averiguado, ¿no? Ya. El catastro, el no sé qué, faltan metros, sobran metros, por aquí no se puede, ¿no? Ha sido un limbo muy grande en el que ha quedado y que no lo han podido resolver ninguna de las anteriores No me administraciones, ¿no? digas Porque eran que dos terrenos, ya. pero en catastro tienen un número de metros cuadrados y en la alcaldía tienen otro número de metros cuadrados, entonces no se pudieron ir. Estoy primero solucionando eso, ¿no? Estamos Pero lo viendo, estás solucionando estamos haciendo y te, todos los y te trámites. están te estamos Sí, ayudando. sí, 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 completamente, Ah, completamente. Ya hemos excelente. hecho el saneamiento, Ya, ha ido el municipio para ayudarnos, para ya. hacer las mediciones, Qué para bien. decirnos cómo tiene que hacer. Ahora estamos viendo con el catastro, ¿no? Qué bien, Es todo un Edson. proceso que no es rápido, No, ¿no? yo sé, ya sé. Pero por suerte, una de las cosas que no había sido yo, es todo Mm. el centro y todos los centros de las ciudades parece que es así, ¿no? Ajá. Parece que siempre, como antes no habían No, mediciones pues nada, exactas, ¿no? Y a imagínate. veces un vecino construía encima del otro. Totalmente. Y As- eso va por las tierras Sí, también, por todo. eso había Bien, sido en bien. todo, yo recién aprendí de que ese había sido un tema Así es, regular, digamos, así ¿no? es. Entonces mi gran esperanza es que una vez solucionado ese tema, podamos hacer el proyecto de inversión y darle al Banco Central la posibilidad de que pueda Ah, financiar ya. un teatro Ujú. para Santa Cruz Bien. que sirva para teatro, para música Qué lindo. y para eventos de Ujú. 300 personas porque Eso te iba a es lo preguntar, no 300. da Sí, más el sí, espacio, ¿no? sí. 250 Parecido al personas. de la Casa de la Sí, Cultura, pero suficiente, te claro, cuento. no Sobre todo para el casco viejo. exactamente, ¿no? Entonces, esa es una de mis metas. Espero lograrlo. Como ya tengo todo este aprendizaje,
estoy siguiendo los pasos necesarios, ¿no? Porque además Qué hay que bien. hacer un proyecto que el Banco Central de Bolivia diga, sí, nos Se puede, conviene, hay que claro. justificarlo, ¿no? Hay que decir, Santa Mm. Cruz necesita otro teatro, ¿no? Imagínate. Porque además, Sarita, tú lo sabes muy bien, tenemos en Santa Cruz la Escuela Nacional de Teatro que cada año Mm. saca profesionales Así es, formados, así, actores así es, luminotécnicos, así es. productores, ¿no? Mm. Y todos Entonces, apasionados es- por el teatro y lo que conlleva, ¿no? entonces Toda esa disciplina. está en déficit, estamos Necesitamos en dar, déficit. claro, necesitamos crear la demanda de teatro y para eso necesitamos espacio. Pero, ¿sabes qué? Y sí, hay que hacerlo, pero de nuevo yo soy una convencida que cuando uno quiere hacer, lo hace. Y si empezás a buscar espacio, por decir, el otro día, no, los de Boyur Teatro están Ah, haciendo, sí, lo de los mercados. bueno, otro es claro que no, son ellos lo de Sí, verdad, sí, sí, sí. ellos son por primera vez haciendo teatro en 10 mercados. Y eso es algo, y vos me decís, Una ¿un maravilla. teatro espacio? Sí, se hace, el que quiere hace. Claro. Estoy de acuerdo que necesitamos así algo muy bueno, muy limpio, muy adecuado, que nos sintamos bien. eh, es como que eso, tomar una taza de té en un lugar muy bonito, ¿no? Más o menos. Pero a la hora de hacer, nada nos para, Claro. más o menos. Y en Santa Cruz así se ha hecho, ¿no? Con teatro o sin teatro, la Desde la gente lo hace. época, solamente este gran nuestro personaje, nuestro querido Marcelo, eh, que viene haciendo tanta gestión cultural y hizo esos, no sé cómo logró hacerlos en los años 80, estos centros, Culturales. los centros culturales, así, Marcelo Araúz, 10, que todavía quedan unos 3 o 4 de las casas antiguas, pero logró darles el lugar para hacer teatro. Lo mismo acá en el parque que se llama Autonómico, también es otro grupo que está haciendo teatro, el Butucún, que se llaman Sí, 10 obras de teatro, y así, o sea, no nos aplazamos si no tenemos el lugar, le buscamos y lo hacemos. completamente de Pero acuerdo. ojalá que se pueda, porque sería un plus. Nosotros también ahora estamos arreglando, esperemos que esté hasta fin de año, la Casa de la Cultura, hermoseándola, bueno, ya era hora, ¿no? Y así poquito a poco, pero si de hacer se trata, no nos para nada, ¿no? No, no, No. no, no, porque creo que se dan todas las condiciones, como yo te decía, Santa Cruz ya tiene los profesionales, el talento, la infraestructura, ha mejorado muchísimo la infraestructura. Nos falta, por supuesto, pero ha mejorado Sí. muchísimo, ¿no? Entonces, es nomás a ponerle creatividad, a buscarnos. Yo creo que la gestión cultural es un reto muy grande, ya sea desde el Estado, en nuestro caso, desde lo independiente de la Ujú, gente que va, busca auspicio, vuelve, hace no sé qué. Es una gestión, ¿no? ujú, Es una gestión difícil, dura, hay que convencer a mucha gente, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que ujú. hacerlo porque se dan todas las condiciones. Entonces, yo creo que Sarita está haciendo un trabajo muy, muy, muy Sí, importante. sí, Se, estamos. se ve, se ve la Ujú, presencia, ¿no? ujú. Ahora, y creo que esta ciudad está lista para dar el siguiente paso, ¿no? El Estamos. siguiente Y paso, tenemos que darlo. ¿no? ¿Cuántos años tiene el Centro de la Cultura? 9 años cumplimos en 9 septiembre. años. Fíjate vos que cómo es que hemos estado creciendo. Me gusta que recordemos los años de los centros culturales, porque si vamos Manzana 1, ¿cuántos años viene? Creo que son 15 que Ujú. viene trabajando. Si nos vamos a la Cámara de Libro, la Feria de Libro, fue la feria número 23, la Sí, número 23. Si vamos a PAC, tiene como 26 años. Entonces, es que vamos creciendo y eso es lo que creo que siempre tenemos que estar consciente y tener presente a la hora de hablar de qué estamos haciendo en la ciudad. ¿Qué crees, Edson, que nos hace falta? Y yo me voy a para lo que es, el lunes tenemos nosotros las mesas de cultura, ¿ya? Aquí en el Altillo, que están todos invitados, vos también, por favor, para que nosotros como cultura vamos a plantear lo que estamos haciendo. Pero ¿qué crees que falta? ¿Cómo crees que podemos? Te hablo, si vos paseas por el centro, que sos del centro, ¿qué te gustaría ver más?
yo sé que me gustaría ver más, pero a ver, yo te voy a preguntar a vos, ¿qué te gustaría ver más? Mira, yo creo que alguna vez en el programa de radio Ya. decíamos, con Maite Sandoval hacíamos un programa de radio hace Mm, años, y él me decía que se encontraba con un amigo y le decía, ay, no hay nada para hacer en sí, esta pues, ciudad, no sé qué. ajá, ahí vamos. Y él le decía, pero es mentira eso, es mentira, está lleno de actividades esta ciudad, completamente lleno de actividades. Yo me acuerdo, Sarita, yo llegué a Santa Cruz el año 2001. Mm. em, y en ese tiempo, a comparación de ahora, es impresionante la cantidad 2001 que llegaste de Valle de Valle Grande. Grande, ¿no? Ah, mira vos, son Y son 22 años. 22 años, ¿no? Sí. Entonces, a comparación ahora, cómo se ha abierto tanto, cómo se ha descentralizado las cosas y cómo la gente está haciendo y está apostando, ¿no? Mm, En el centro de la ciudad, yo creo que, bueno, hay que entender la ciudad como una cosa que se va moviendo así, permanentemente, ya. ¿no? El centro ahora se ha movido, ahora es el norte, parece lo que tiene vida, los malls, ¿no? Entonces, tenemos que enfocar nuestra creatividad en el centro de la ciudad, el centro histórico. Por eso me gustan mucho estos conversatorios, esos eventos que están haciendo el centro histórico. Mm, Nosotros también estamos haciendo por nuestra parte, ya. em, Sí, pues porque tuviste somos uno el otro. somos Claro. vecinos del centro. No es Y, nuestra vocación el tema patrimonial, ajá. pero nos sentimos responsables porque somos Ujú. vecinos, estamos en el centro, ¿no? Pero te acordás de las conclusiones porque me acuerdo que tuvieron, yo no pude ir, Sí, fue sí, sí. Benicia, Seguimos haciendo, lo vamos siguen a hacer haciendo. con mucha gente, Ya. que va a ser una cosita importante, ¿no? Para nosotros, sobre todo para como propuesta. Pero yo creo que seguimos como, digamos, pendientes, si vamos a preguntas de lo del centro de la ciudad, es comunicar, ¿no? Creo que tenemos que encontrar, alguna vez con vos estábamos pensando hacer una agenda, ¿no? O ¿No? una agenda virtual, que es otro trabajo muy difícil también, cómo congregas Ujú, tantas ujú, actividades, porque ya es difícil, o sea, realmente es difícil hacerlo, ¿no? El ujú, municipio tiene un montón de actividades, nosotros tenemos un montón de actividades, ujú, y hay ujú. actividades sueltas, no sé qué, o sea, es muy difícil, ¿no? Creo que hay que encontrar alguna Ahí dinámica. me paro un ratingo, te Mm, peso un ratito, en eso estamos, les contamos. Estamos tratando de sacar, yo creo que hasta fin de año, nuestra página web, ¿ya? Y en esa página web tienen que estar incluidas todas las actividades artísticas de la ciudad. O sea que eso es algo que lo tenemos aquí en mente, porque es imposible poder, ¿cómo podríamos decir? Contar, hablar de todo lo que se hace de manera dispersa, ¿ya? Lo que se hace aquí en el municipio, que es un montón de cosas, si no lo tenemos agendado. Por eso, bien que me lo sacaste y bien que lo vamos a mencionar, que está en nuestros planes de, ya, pero ahora seguí, porque ujú. vamos a Qué tener, bien. eso es lo que vos, es además necesario para promover el turismo, sobre todo, porque imagínate si tenemos tantas actividades artísticas y que esté en un programa, en una página y la gente pueda verla desde cualquier parte del Sí. país y de afuera, ah, mira, vamos a tener este fin de semana tales y tales cosas. Con el Bueno, objetivo de que la gente que viene a Santa Cruz no vaya solamente a los centros comerciales, sino que venga al centro a buscar un a poquitito de cultura. consumir cultura. Exactamente, Ya, ¿no? ¿qué más eso Em, que te acordás? eso por un lado el tema de la comunicación que me parece ideal, porque ahora, claro, la gente está aquí, ¿no? Entonces, si Sí, lo tienes en sí, su ahí página web, están. ¿Qué vamos a lo hacer? tienes todo para hacer una noche, ¿no? Sí, También me gustaría mucho esa apropiación de los artistas de la ciudad del centro, que es un poco difícil por el tema patrimonial, ya, pero yo me acuerdo, por ejemplo, de La Boca en Buenos Aires, ya, ¿no? ya que De tengamos lugares ya, Valparaíso, por ejemplo, ¿no? Valparaíso tiene sí, sí, una partecita de este barrio Cotauma, creo que en sí, La Paz, que sí, está sí, todo sí, pintado de sí, colores, y es las casas, ¿no? sí, Aquí en el centro tal vez es un poquitito difícil, pero de ya, repente buscar fachadas que no sean patrimoniales y ujú, decir a los artistas, señores, pinten, hagan una interpretación de Santa Cruz, qué quieren decirlo, ¿no?
Hay algunas iniciativas que se han hecho siempre, ¿no? Ujú, ujú, Como de gente que, porque ujú. ya creo que ya hemos pasado esa etapa en la que el graffiti es malo, ¿no? No, De no, que creo que sí. ya estamos en otra onda en que un Total, graffiti puede no, ser una cosa total. linda, Ahora, artística. grafitis, murales son más bien los que le dan vida, cuentan historias Así y, es, y ¿no? hay historias para contar. Y trabajar en la educación ciudadana, tal vez eso no nos compete mucho a nosotros, Ujú, pero de alguna manera encontrar la manera de que el centro, sobre todo, y luego seguramente la ciudad, pero el centro tiene que ser más amigable. ujú. Tiene que ser más amigable con el peatón, con el Totalmente de acuerdo, visitante, ¿no? Hay totalmente, que preocuparse de la educación vial, sí, totalmente de acuerdo. de las aceras, que, Sí, ¿no? Es un trabajo, por supuesto, muy complejo, sí, ¿no? sí, pero hay que hacerlo. Tenemos que, Hay que empezar por algún ladito, ujú, hay que empezar eso porque esta ciudad va a ser más linda si lo hacemos amigable, ¿no? sí, así Yo es. creo que, y esto lo digo como una autocrítica a nosotros, Sí, a sí, todos, ¿no? sí. Eso es ley del cruceño de la Eh, hospitalidad, se ha olvidado un poco, Sí, ¿no? sí, Se ha sí, olvidado sí, un poco, sí, se ¿no? ha convertido en algunos lugares inhóspitos. Por Exactamente, ejemplo, tenemos el que se llama aquí el Parque El Arenal, que era un ícono, ¿no? ¿Quién no iba a pasear y así ahora es es, peligroso? sí. Son, bueno, creo que estás hablando vos sobre todo del desarrollo humano, Mm, ¿no? Y creo que si todos nos enfocamos en el desarrollo humano, que la parte espiritual es tan importante, espiritual, anímica, el alma, como sea que la llamemos, que es la parte, pues, artística, ¿no? Y así es, solamente es esa la que tenemos que apoyar. Por eso es que siempre pensamos que el que hace arte, de nuevo, es una persona más abierta, más tolerante, feliz, por decir, porque está feliz con lo que es y con lo que hace. eh, es como el artista presenta un libro y también está abierto, o una pintura, abierto a que no les guste, está bien, a que lo critiquen, está bien, pero porque ya es del mundo, pero al mismo tiempo también el artista se siente bien de poder presentarlo. Entonces, bien, nos has dicho tres cosas interesantes sobre vamos a ver cómo nos va ahora este martes, pero eso de que sea amigable, hay un que centro, buscar, hay que buscarlo. hay que buscar la Y manera, otra cosa, eso no sé si estás de acuerdo, pero somos una ciudad de gente joven, sí, joven, 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 menos de 30 años, el 70% de la población, y tenemos que pensar en esa gente joven, sí, es a la que tenemos que abrigar, que son, es lo mismo que les digo en la feria del libro, el pabellón infantil es el más importante porque estamos criando futuros lectores y no porque compren libros, sino porque estamos promoviendo la lectura. la lectura, la educación, de ahí aparte, ¿no? Una persona que lee, investiga, vos has visto tu Ujú, formación sí. del lector desde niño. Bello, bello todo, Gracias, Edson, qué gracias, cosa Sarita. linda, riquísima tu historia. Gracias, Sarita, un placer. No, pues yo quiero antes que, ¿cómo se llama? Que de irnos, que nos digas algo, cualquier cosa, que, que inspires aquí al público que te está escuchando. Yo me queda darles si yo algún consejo les puedo decir yo siempre repito mis consejos, es que hay que hacer las cosas. Hay que Bien, hacer las cosas. ¿Va a salir mal? Sí. ¿Vas a fracasar? Sí. A la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la decimoctava, te va a salir bien. así es. Hay que desarrollar el olfato, hay que curtirse, hay que Ujú, curtirse en el así, corazón, en el así es, alma, de de fortaleza, fortaleza, ¿no? así De es. tolerar fracasos, de saber que pasado mañana, que no hay una receta para el éxito. No, no, Así, no hay una tampoco, receta. No, no hay tampoco, una así es. receta. Lo único que puedes hacer es hacer lo que siente, lo que le nace, lo que le llama. Todos tenemos vocación. Yo difiero mucho de la gente academicista que piensa que la universidad es la única No, manera, no, para ¿no? nada, para nada. El que no Es quiere un entrar a la apoyo. universidad, que no lo haga, que se dedique al comercio, al trabajo, al transporte, pero hagan, ¿no? Y esa es una Así, de las cosas que siempre yo he aprendido en mi pueblo. No hay vallegrandino flojo.
No hay vallegrandino flojo, el vallegrandino hace, comercia, trabaja, no sé cualquier qué, cosa, pero estudia, hace. hace todo, pero hace, ¿no? Entonces, si es que yo voy a dar un consejo es, hagan, hagan y hagan y hagan, y un día les va a salir bien. Así es, bien Edson, eso coincido plenamente porque uno de las cositas también esas que repito, digo, de lo único que hay que tenerle miedo en la vida es de no hacer nada. A eso sí que hay que tenerle miedo porque ahí ya te quedas en el molde, en el conformismo y bueno, y después ya vienen las tristezas, las penas y las depresiones y todo. Es nada, hay que sacudirse y hacer algo, como dice Edson Hurtado. Gracias, querido. Oigan, queridos amigos, aplaudémosla ya su despedida de Edson. Gracias, gracias, querido. Ha sido un placer conversar Muchísimas con vos, gracias, querido Sarita. Edson. Un Ajá. placer, Un como placer, siempre. querido, siempre, como siempre. Y bueno, gracias a ustedes también por acompañarnos, por escucharnos, que lo decimos con mucho cariño, mucho amor. Igualmente un saludo cariñoso del alcalde Johnny Fernández, que me siempre está mirando y escuchando y como digo, siempre compartiendo con él todo lo que hacemos. Así que será hasta la próxima. Chau, chau.